contentos de poder grabar este nuevo video. Sé que será uno de los más especiales o el más especial, ya que este tema realmente es muy importante para mí y de pronto o quizás también será un tema muy especial para muchas personas. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi amor. Sí, es un tema acerca de las oraciones no contestadas, cuando nosotros tenemos alguna petición y llevamos bastante tiempo pidiéndole a Dios que intervenga, que haga el milagro, pero aparentemente no vemos respuesta. Así es. Y es que bueno, hace ya varios días algo me inquietaba bastante, me daba vueltas en la cabeza y el fin de semana una situación pues me inquietaba una vez más con ese tema. Y es que, como lo decía Cris, estamos siempre en dos escenarios o hay dos tipos de personas. Aquellas que han elevado esa petición, están esperando que Dios cumpla ese milagro, que Dios cumpla esa promesa. Y están aquellas personas que, como él lo decía, esa oración pues no fue contestada o ese milagro no sucedió. Y bueno, pues alguien decía alguna vez que cuando pedimos un milagro es porque la situación verdaderamente es difícil. Le pedimos a Dios un milagro cuando prácticamente hablamos de un imposible, ¿sí? De que solamente el poder de Él puede hacer las cosas, ya sea un diagnóstico médico o diferentes situaciones que pueden ser para nosotros un verdadero milagro. Y es difícil estar en ese proceso, amor, de esperar. No es fácil. Como dice por ahí una frase, a veces la espera desespera y viene pues el desánimo. Pero está la otra parte y es cuando hemos estado orando y pidiendo por ese milagro, pero resulta que la respuesta fue contraria a lo que nosotros habíamos pedido seguramente. Y hablo de aquellas situaciones en las que le hemos pedido a Dios sanidad por un familiar y pues este familiar fallece. O situaciones en las que de pronto los padres han orado para que sus hijos se acerquen a Él y se alejan más. O en el caso de los familiares que aún no conocen a Dios, le pedimos al Señor y vemos que quizás parten y no parten en su presencia. Y en ese tipo de situaciones es en las que nos queremos centrar en este video. En cuando no es el milagro que nosotros esperábamos o cuando no podemos ver la respuesta de Dios. Y bueno, yo le comentaba a Cris y le decía, bueno, amor, no sé si tú has podido ver o escuchar o qué podrías decir tú acerca de eso, de esperar o de cuando no vemos esos milagros. Bueno, aquí en Hebreos 11, cuando nos habla de los héroes de la fe, en el versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces nos dice que muchos de estos héroes de la fe que creyeron, ellos murieron sin ver la respuesta ahí en el momento, pero Dios es un Dios que trasciende cualquier tiempo, cualquier era, y Él es un Dios veraz, no es hombre para que mienta, y de que Dios cumple su palabra, la cumple. Más adelante dice que en el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea, Dios no siente vergüenza de llamarse Dios de esas personas que le creen. Y me acuerdo de el caso de Job, que cuando el diablo se le presenta, él le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que aun cuando fue probado y cuando le pasaron todas estas cosas, él permanecía íntegro delante de Dios? Y también más adelante dice en el versículo 38
El 37 dice que muchos de ellos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero la palabra que dice que el mundo no era digno de esas personas, pero son las mismas personas de que Dios no se avergüenza de decir que Él es su Dios. Entonces es una perspectiva diferente de la que Dios tiene de nosotros a la que mucha gente puede tener aquí en la tierra. Así es, amor. Y bueno, eso me ponía a pensar en que cuando hemos visto un milagro de Dios, tenemos una tarea muy importante, y es que después de ver el milagro tenemos que testificar, y eso lo que hace es que activa la fe de aquel que está esperando el mismo milagro. Pero entonces me gustaba lo que Cris leía, porque entonces aquellas personas que no han recibido deben que quedarse como no se va a decir nada, o están en el anonimato, o estas personas no tienen una labor, y pues realmente sí tienen también una labor. Y la labor es exactamente la misma. Cuando no hemos recibido el milagro, o pasa todo lo contrario, recibimos una fortaleza especial de parte de Dios. Recibimos una paz, y esa fortaleza es la que tenemos que transmitirle a esas personas que están pasando por situaciones similares. Entonces, como para no enredarnos, el que recibió el milagro testifica del milagro para que aquel que está pasando por esa misma situación crea en ese Dios sanador, en ese Dios que levanta, que restaura. Pero aquel que pasó por la situación difícil, que no tuvo la respuesta que quería, también tiene que tomar y alentar y fortalecer al que también le pasó lo mismo. Porque, amor, eso está, o sea, todo el tiempo pensamos a veces que somos de pronto los únicos que hemos pasado por ciertas situaciones, pero la verdad nos sentamos a hablar con una u otra persona y a todos nos pasan cosas difíciles. Entonces es ahí la labor que tenemos cuando no hemos recibido la respuesta. Y pues bueno, es bien difícil realmente cuando no tenemos una respuesta de parte de Dios, o como les decía al principio, cuando es todo lo contrario a lo que hemos pedido. Y es que hay una palabra que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo creo que este versículo es clave, porque cuando estamos pasando por situaciones adversas es donde realmente se puede ver si Dios es todo para nuestra vida. Y por eso Él dice, bástate conmigo, porque yo tengo que ser suficiente, independientemente de si te doy o no te doy lo que me estás pidiendo. También dice otro versículo, diga el débil, fuerte soy. O sea, es una palabra que el Señor vuelve y dice como, estoy aquí, ¿sí? Y bueno, amor, pasa algo, y es que no estamos preparados para decir, bueno, quiero pasar por una situación difícil para poder llegar a tener una fortaleza diferente, ¿no? Yo creo que todos queremos es recibir el milagro, ¿cierto? Todos queremos es ver la respuesta. Pero algo que es muy importante en este tema es que el Dios que nos acompaña en las victorias cuando vemos el milagro es un Dios muy diferente al que nos acompaña en los valles y en los desiertos. Y no lo digo porque Dios sea un Dios cambiante, porque dice que Él es un Dios inmutable, sino porque experimentamos una intimidad diferente con Él. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué pasará? Y es sencillo si lo vemos de esta manera. Cuando estamos en situaciones de felicidad, de logros, por lo general hay muchas personas a nuestro alrededor. Pero cuando estamos en las situaciones difíciles, generalmente queda Dios y nosotros. Bueno, y es muy bonito porque realmente puedes sentir a Dios como ese Padre
que te consuela. Y aquí venía una parte que me gusta mucho, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Y resulta que es muy especial esta parte, y de verdad quiero que lo pueda ver de esa manera. Cuando estamos en una situación de dolor, nuestro Padre se inclina, nos abraza, nos acompaña, y creo que esa es la faceta más linda que podemos ver de parte de Dios para nosotros. Así que por eso es un momento en el que la relación con el Señor cambia. Y bueno, entonces vemos que estas situaciones hacen que nuestra relación con Dios pueda pasar a otro nivel, ¿sí? Y bueno, lo que les decía ahorita, por lo menos escuchaba yo creo que varios han escuchado la canción del Salmo 84 de Danilo Montero, que más adelante les voy a compartir unos versículos, pero en la canción del video oficial, él da como unas palabras antes de que comience la adoración, empieza como a mencionar cómo nace esta canción o cómo Dios le regala esto. Y una de las cosas que me gustaba es porque él decía en esa misma parte de que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo, él decía que era como si fuésemos los que estamos pasando por esa situación difícil, fuéramos dignos de envidia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tenemos al Señor más cerca de nosotros. Y bueno, esto yo creo que es algo complejo porque realmente nosotros no quisiéramos pasar por valles, ¿no? Por el valle de las sombras de la muerte, por valles de lamentos, pero si vamos a tener al Señor más cerca de nosotros, alguien también decía, bendito el proceso que me acercó a ti. Y un versículo de la palabra dice que para mí el morir es ganancia. Lo dijo Pablo, ¿cierto? ¿Por qué decía que para mí el morir es ganancia? Porque ya él se iba con el Señor. Entonces, no estamos preparados para pensar en que nuestra relación va a crecer más en los momentos difíciles, pero es una realidad. Es una realidad porque tenemos a Dios más pendiente de nosotros. Y no quiero decir con esto que el Señor no va a estar con las personas que están en los momentos de gloria y de gozo, solo que el Señor es un Padre amoroso y eso es como cuando los que son padres, su hijo se siente afligido por algo, pues el Padre va a estar ahí más pendiente para que su hijo se sienta mejor y para que se pueda recuperar pronto. Hay una parte también del libro de Job que me encanta todo el libro de Job, pero este versículo es maravilloso porque dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el libro de Job no se escribió para contar lo bueno que era Job en un principio, ni se escribió para mostrar las bendiciones que Dios le había dado, sino que este libro lo que muestra es cómo un hombre, después de pasar por las situaciones más difíciles, puede llegar a tener una relación más íntima con el Padre, y donde dice este otro versículo que es, yo sé que mi Redentor vive y pronto se levantará. Entonces este hombre, así lo hubiera perdido todo lo que él tenía era Dios, y por eso seguía hablando y por eso seguía bendiciendo de la misma manera. Y bueno, amor, no sé, hasta el momento es un tema bien complejo, ¿no? Porque el que Dios no nos responda a nuestras oraciones siempre va a ser como frustrante también. Sí, el apóstol Pablo le pedía a Dios que lo sanara de su aguijón, porque tenía un aguijón en la carne, y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Nosotros tenemos que entender que el Señor es soberano, y por encima de todas las cosas está el amor de Dios hacia nosotros, por encima de todas las peticiones, lo que le estemos pidiendo a Él. Y por eso el salmista se decía a sí mismo, alma mía, alabe a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios por encima de todas las cosas, a pesar de que Él conteste sí o no, o Él diga no, eso no te conviene, o
o no nos permita ver algo que nosotros tanto tiempo hemos anhelado. Moisés vio la tierra prometida desde lo lejos, pero no pudo entrar después de tanto que le costó llevar al pueblo, que era un pueblo difícil. Son muchas cosas que en la Biblia nos muestra que tenemos que seguir adelante y tener siempre los ojos puestos en Jesús. Así es, amor. Y me acordaba ahora de Jesús, que en algún momento él sabía que muchas personas lo seguían era por el pan y por los peces, o sea, por los milagros y por lo que él les pudiera dar. Y escuchaba a una persona predicar. Me gustaba mucho ese día el mensaje porque esta persona predicaba de que estamos constantemente viendo a ese Dios proveedor, pero no lo estamos viendo como que la mayor provisión es Él. O sea, Él es el que nos complementa a nosotros independientemente de si nos da algo o no. Entonces esta palabra realmente me gustaba mucho y lo que decía Cris. Y este no es un video para desanimarlo o para decirle no, mira, entonces ya no pidas, no, porque nuestra fe debe que estar activa siempre. Pero este es un video, es también como para tener un parte de paz, de que lo que decía Cristian es muy importante, entender que Dios es un Dios soberano. Nos va a costar mucho, lágrimas, dolor, pasar por procesos, porque no es fácil entender. Esa palabra parece tan pequeña, pero es muy grande. Y a veces las personas piensan que porque no ven el milagro ahí mismo, piensan que Dios no va a obrar, pero incluso Lázaro, después de muerto, el Señor lo levantó. Tenemos que entender que Dios es un Dios que trasciende todo, trasciende la vida. Él es soberano para obrar cualquier milagro. De pronto, por esa petición que hemos estado orando tanto tiempo, la vamos a ver ya al final, pero la vamos a poder ver cumplida en el tiempo de Dios, que es perfecto. Así es. Y una vez yo le escuché esa predicación al pastor y no me gustó, la verdad, porque el pastor decía lo que Cristian dijo. El pastor dijo, es que hay cosas que ustedes no van a poder ver en vida. Y eso entristeció mi corazón, y yo creo que entristece el corazón de muchos, pero lo que él decía es verdad. Hay que seguir sembrando, porque nosotros no solamente nos quedamos ahora, hay generaciones después de nosotros, ¿sí?, las cuales van a poder ver esas promesas cumplidas, o finalmente pues ya será en el cielo donde vamos a comprender muchas cosas que ahora no podemos comprender. Y bueno, pues yo les decía que este video es muy especial, un tema muy especial, porque yo en estos momentos me encuentro de ese lado. Yo me encuentro del lado de decirle a la persona, oye, si el Señor no te diera eso, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo grande, Él sigue siendo poderoso. Y yo sé que seguramente en unos años voy a volver a estar del lado de Él. Mira el milagro que Dios hizo en mi mamá, o mira el milagro que Dios hizo en mi familia. En este momento estoy de ese otro lado y sé que Dios me necesita como ese instrumento que anime a aquel que pasó por la situación y no ha podido seguir creyendo en Dios, porque eso es lo más triste, que muchas personas, porque no ven ese milagro, se empiezan a desanimar, empiezan a perder la fe y se terminan alejando. Y por eso es que yo decía, este video es especialmente para esas personas, porque no nos podemos desanimar y no podemos pensar en que Dios no pudo hacer eso. No, Dios siempre puede y siempre podrá, solo que Él decide y hace como Él quiere, ¿sí? No es en mi tiempo ni a mi manera, sino a la manera de Dios. Así es. Y bueno, finalmente pues les voy a regalar los versículos que les había comentado, que me ayudaron muchísimo también en estos valles difíciles que el Señor me ha permitido pasar, pero que hoy puedo decir que hemos avanzado en la relación y que hemos crecido porque el Señor ha dado fortaleza. Y en el Salmo 84, esta es la Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 4,
Dice, qué alegría, en signos de admiración, para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Ellos se harán cada vez más fuertes. Qué bonita palabra. Y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Dice el 8, oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Y lo que les decía, cuando estamos pasando por ese momento difícil, pues ahí vamos a hacernos más fuertes con la ayuda y con el poder del Señor. Así que, y lo que dice este versículo, los que están buscando llegar hasta Jerusalén, o sea, los que estamos esperando llegar hasta el final de nuestra carrera, no nos podemos detener por más situaciones difíciles. Y miren que esto que yo les estoy diciendo y que hoy les estamos diciendo, al diablo no le gusta, porque el diablo se descoloca y dice, oiga, pero ¿por qué está hablando de todas esas cosas buenas y si mire las cosas tan trágicas? Pero no, es que mi Dios es bueno, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Y nunca voy a hablar o no quiero hablar algo que no es de mi Señor. Porque nada de lo que haya pasado, nada de lo que nos pueda pasar va a hacer que el Señor cambie. Y bueno, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Les mandamos un abrazo. Bueno, sí, muchas gracias por acompañarnos. Si quieren pueden compartir el video y los esperamos la próxima semana en otro video. Dios les bendiga. Chao.